En la primera lectura nos da a conocer que no debemos perder la fe y la confianza en el Señor, aún en los momentos de prueba. Escuchemos la lectura. Lectura del libro de Job. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo: ¿acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora para que ciña la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como el vestido, para que prive a los malvados del amparo y de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo. Si lo sabes, sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas, podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa. Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor: he hablado a la ligera, ¿qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más, ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 138 nos habla de la misericordia del Señor, que conoce nuestros caminos y como también nuestros principios. Junto a la salmista respondemos cantando. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, ahí estás tú. Si bajo al abismo, ahí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora, o me alejo hasta el extremo del mar, también ahí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúcenos, Señor, por
tu camino. En la segunda lectura nos recuerda a estar siempre humildes y demostrar con nuestras obras y actitudes la grandeza de nuestra propia misión. Escuchemos atentos a la lectura. Lectura del libro del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios venga sobre todos los que nos ajustan a esta norma. También sobre todos los que ajustan a esta norma, también de Israel en adelante, que nadie me venga a molestáis, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está en vuestro espíritu. Hermanos, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a recibirlo con una disponibilidad plena en nuestro corazón, para así recibir la gracia de la paz. Llenos de alegría, puestos de pie y con mucho gozo, cantemos juntos el canto de aclamación. Hagámosle caso al Señor, que nos dice, no endurezcan su corazón. Mal Dios katat, mal Dios chela, chewe chichla, shpila chake. Mal Dios katat, mal Dios chela, chewe chichla, shpila chake. Kiko temal, chere zichla. Kiko temal, chere zichla. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia
cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severos para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Kuyo kohkabi kachalal. Wachanim kakilo pues siblach krikom kib cheru rilik chutayiko wa nimakih en honor a San. No mucho se escuchó. En honor a. Bueno, valió la pena que los de Chubillishki Kamsahun Chikop pues se escucha esa energía, pues. Bueno, y hoy que se celebra, pues celebramos como comunidades. Y yo, ¿qué más les puedo decir? Quisiera hablar sobre las virtudes en San Francisco. Las virtudes en San Francisco. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, nuestra vida, ayuda en nuestra vida. Hoy tuvimos la formación con los lectores a nivel de la parroquia, donde hablábamos cómo los hombres santos nacieron, vivieron como nosotros, pero nunca perdieron la fe en Dios. En medio de situaciones, pero nunca perdieron la fe en Dios. No digamos a San Francisco. San Francisco siblach ridicru kaslemal yanene wa cherker pitnaklok kapan celebrar rare. Una de las virtudes es la sencillez. La sencillez de San Francisco. Su sencillez, su forma, su realidad de vida, su sinceridad, su fraternidad. Y acuérdense que San Francisco tenía un contacto con la misma naturaleza. Tenía un contacto con la naturaleza. San Francisco de Asís. Por eso él dice el hermano lobo, la hermana luna, porque se sentía también ser parte de la misma naturaleza. Un hombre con esa humildad. Que San Francisco, San Francisco, pues porque los papás de San Francisco eran hombres de bienes. Pero como San Francisco, ¿por qué no San Francisco tomó la decisión? Bueno, porque mi papá, mi mamá tienen sus cosas, pues yo voy a tener lo doble que así como ellos tienen. No, San Francisco ya de joven tomó la decisión para servir al Señor. Y se dice que en las ventanas empezó a tirar sus cosas
Llegó un momento en su conversión. Se puso loco el muchacho. No, llegó un momento de transformación. Porque de repente los papás ahí solo, no sé, tal vez solo pensaban del dinero, solo pensaban del trabajo, pero cómo San Francisco hace un cambio, transforma su vida. Y por eso de las virtudes de San Francisco transformó su vida y llegó a ser una persona humilde. 2, pues es su humildad. 1 es su sencillez. 2, su humildad. La humildad. La humildad, queridos hermanos, no pelea con nadie. Si tienes una personalidad de mucha sencillez y eres humilde, tienes una gran imagen en tu vida, en tu familia, en tu comunidad cristiana. Pero cuando no tenemos la humildad, no tenemos la sencillez, hermanos y hermanas, también los demás sufren con nosotros y nos conocen. Ustedes conocen sus vecinos, ¿sí o no? Ese es mi vecino, es muy buena gente a veces, mira, a veces nos corregimos. Pero uno dice, no, mi vecino, cuidadito, mano, ¿por qué? Pero Epi, iglesia, pues siempre está ahí en la iglesia, pero no hay conversión. Pero Epi, culto, sí, Dios le echa ganas, cura cuchilla, pero de corazón, de sencillez, de humildad, no tiene. La sencillez, la humildad. Un punto 3 de las virtudes de San Francisco, la fe. La fe en San Francisco. Cuando la persona confía, cuando la persona tiene esperanza, cuando la persona está muy convencido de lo que está haciendo, es porque tiene fe para dónde ir. La fe de San Francisco, esa fe de San Francisco que también ojalá que nosotros tengamos una fe como San Francisco. Ya, bueno, aquí hay espacio, más espacio vamos a ocupar aquí, porque es bueno que evitemos el estar ahí un poco, ¿verdad? Pero no va a pasar nada, primeramente Dios. Que la intercesión de San Francisco en nuestra vida, pues que con la fe de San Francisco, una de las virtudes en San Francisco, la fe. Otras de las virtudes de San Francisco es el amor a Cristo. San Francisco llega a descubrir ese amor a Dios, un amor de entrega, un amor, y es por eso abandonó todas las cosas que tenía. Por amor a Dios. Por amor a Dios. ¿Cuántas personas abandonan también su familia? Porque a veces hay algunos que ya no toman en cuenta la situación de la familia, es que tienen un amor al dinero, amor a las otras cosas. Pues sí, hay que buscar diariamente, pero siempre ese amor a Dios, amor a Jesucristo.
una de las virtudes de San Francisco, su amor a Cristo, su bondad con toda la humanidad. Es decir, San Francisco también fue capaz de amar a toda la humanidad. Pueden entrar, tal vez podemos ocupar estos espacios. Si están los directivos ahí, que se pongan las pilas ahí para decirles a sus hermanos, pueden venir aquí. Porque hay algunos que ahorita están, ¿verdad? Vamos a... Y San Francisco al ratito va a calmar todo eso. Ahí hay más espacio, aquí, pueden pasar aquí por favor, porque mucho mejor que... Entonces, queridos hermanos, la fiesta de San Francisco en nuestra vida tiene una gran enseñanza en nuestra vida. Esa enseñanza, sobre todo esas virtudes que nos hace recordar sobre la sencillez, la humildad, la fe, el amor a Cristo y ese último momento, su bondad con todo hombre, con toda humanidad. ¿Qué significa esa bondad con toda la humanidad? San Francisco no tuvo preferencias. San Francisco, porque eres mi amigo, por eso yo te voy a ayudar, porque eres mi cuate, porque eres, como dicen por ahí, porque eres buena onda conmigo. No, San Francisco tiene esa capacidad, el poder entender, poder amar, poder comprender, poder guiar, poder orar por el otro, poder ayudar al otro. Esa bondad. Por eso ojalá misa que van a celebrar huachapalche huachanim quechalal quecobarrital mal. Vale más que cuando te encuentres con tu enemigo no le hagas cara, sino que sea un reto el respetar a esa persona. Padre, pero me ha criticado. Bueno, de plan te ha criticado. Pero a mí me dan las ganas, le voy a dar un golpe. Acuérdate que seas humilde. Acuérdese que hay que ser bondadoso. Yo le voy a hacer la cara, así como esa carota que me está haciendo. ¿Eres bondadoso? No. Por eso San Francisco de Asís, un hombre bondadoso. Un hombre bondadoso. Y por eso ya aquí en el Evangelio, cuando Jesús dijo a sus discípulos, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. El que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. A veces el mal rechaza las cosas buenas en nuestra vida. A veces cupan rechazar las cosas buenas. Hace un año, antes, era muy buena gente, pero después se convirtió en no buena gente. Se convirtió en una forma ya no de actitud de un cristiano.
Por eso ojalá que nosotros, hermanos, en nuestra vida nos vayamos convirtiéndonos siempre para el bien y no para el mal. Queridos hermanos, pues nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie en este gozo día de fiesta en el que el Señor exaltó a la humildad de San Francisco. Presentemos con confianza nuestras súplicas y plegarias a que Dios Padre Todopoderoso, que escucha las oraciones de la humildad, y a cada intención vamos a responder: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que renueve sin cesar y guiada paternalmente por nuestros pastores, anuncie fielmente el Evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor. Por la familia franciscana, para que siguiendo el ejemplo de San Francisco, sepamos ser humildes y sencillos, testigos de Jesucristo, y llevemos al mundo de hoy el mensaje de paz y bien. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que cesen la violencia, el odio, la guerra, la paz y la fraternidad universal, anunciada por Francisco, lleguen a toda la humanidad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por lo que estamos celebrando esta festividad, para que seamos humildes, sencillos y puros, nos amemos fraternalmente entre nosotros y a todas las criaturas del universo, y a través de nosotros siga presente en el mundo de hoy el espíritu de Francisco de Asís. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha nuestras oraciones, atráenos a ti, Señor, como hiciste con tu Hijo San Francisco de Asís, y haz que tu palabra nos vivifique y transforme por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Soy y lo que tengo, oh Señor, lo debo a ti. Lo que soy y lo que tengo, oh Señor, lo entrego a ti. Lo que soy y lo que tengo,
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que hoy presentamos en el altar sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar de siempre, ya desde ahora, de los bienes que gozarán en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, te damos gracias porque has hecho digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos y hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda tentación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, como hijos de Dios, demos un saludo de paz. Kahawal Jesus kuyo la kama, kahawal Jesus koktala kawach, kahawal Jesus kuyo la kama, kahawal Jesus koktala kawach. Util kara kanima, util kara chwachule, util kara kanima, util kara chwachule. Kahawal Jesus kuyo la kama, kahawal Jesus koktala kawach, kahawal Jesus kuyo la kama, kahawal Jesus koktala kawach. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Para aquellas personas que por alguna razón no pueden comulgar sacramentalmente, pero desean hacerlo, creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a
adorar. Mientras te pierdes en mis labios, gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría en mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, día cuando tú me llames, sea como para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría en mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo
pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente de amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar, que en mi interior vas haciendo maravilla. Corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar. Ven y nunca me dejes, que sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior. De ti quiero comulgar, Señor. De ti quiero comulgar, Señor. Con sencillez que me vienes a entregar, y en mi interior vas haciendo maravilla. Corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar. Ven y nunca me dejes, que sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior. De ti quiero comulgar, Señor. De ti quiero comulgar, Señor. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente de amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez que me vienes a entregar, y en mi interior vas haciendo maravilla. Corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar. Ven y nunca me dejes, que sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior. De ti quiero comulgar, Señor. Señor, Padre misericordioso, gracias por tu Hijo Jesucristo, el testigo fiel.
Gracias por quienes como los sacerdotes José María, Faustino, Juan y los laicos Rosalío, Miguel, Reyes, Tomás, Nicolás, Domingo y Juanito, movidos por tu espíritu, fueron en la tierra testigos de tu amor. Gracias porque, llevando las mismas actitudes de Cristo, el buen pastor, dieron su vida por tu reino. Gracias por el testimonio de su vida y su sangre derramada. Glorifícalos, Padre, en tu nombre. Dánoslos como intercesores ante ti, para que en todas partes se haga presente tu reino de justicia, de amor y de paz. Con Nuestra Señora de Guadalupe te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, Chanim, pues tal vez con alguna información, consejo o la directiva, y vamos a dejar el espacio. Shkaki Padre, Shkaki Conogel Cachlal. Oja agradecido a Dios, Shkban culminar ya Casante Eucaristía. Patioshich Chela Padre, Spelakuk, Shabanik celebrar Casante Eucaristía en honor a nuestro patrono San Francisco de Asís. Que fuertes aplausos a nuestro párroco Cachlal por celebrar la Santa Eucaristía. Amados hermanos, hermanas, a estos 14 comunidades, comunidad Cachlal, sinceramente, a nombre de la directiva y la comunidad de Chubillil, Dios Chachala Cachlal. Tal vez que va a llevar tiempo las comunidades para mencionar por nombre, pero en conjunto, Dios, hermanos y hermanas, una próxima oportunidad, si el otro año, pues también carta de invitación Dios a nuestros consejos, al equipo de ministro, los coros y también la unción de Cristo y Freddy Ramos. Dios Chachalak Cachlal. También a una comunidad que pide que la parroquia de San Pedro, Dios Cachlal, y otros sectores de nuestra parroquia Santo Domingo de Guzmán, Dios Chachalak, amados hermanos. Entonces, al finalizar la Santa Misa Cachlal, pues ya os colec disponible Cajachpiri bandera, amados hermanos. Y coscuyalak van disculpar Cachlal. De repente cojo un hermano, cojo una hermana, chacajarmalo bendición. Van la disculpar, amados hermanos. Pero gracias a Dios, cocajap también Cachlal. La información también Cachlal a las 5 de la tarde. Con una participación de juveniles también, de repente con la actividad juvenil, pues bienvenido y bienvenidas Cachlal. Yo sé que a buena hora acaban de culminar porque el cierre es a las 7 de la noche, 6:45 es la finalización, palabra de agradecimiento a las 7 en punto es el programa que son, amados hermanos. Dios Cachlal, agradecido su presencia, hermanos y hermanas, Padre, Dios Chachala. Bueno, si va a haber cena, entonces yo me voy a quedar, y si no,
ya me voy. No, yo tengo misa ya en el pueblo. Entonces, ojalá que pueden los jóvenes también al encuentro juvenil. Y jóvenes, pues hay que vivir esos momentos, vivir bien estos momentos en el camino del Señor, ¿verdad? Y pues kaya que van a animar que directivos, todos, ¿verdad? Y ojalá pues que siempre cuando se trabaja bien con todos los ministeriales, todas las cosas se pueden. Por eso que hay que, como San Francisco, desde su humildad, su sencillez, el amor por Cristo, hombre bondadoso, pues areru bantrikru kaslemal y shukewari kaslemal y shukoje kachala. Entonces, queridos hermanos, pues siempre la santa lluvia cuando terminamos la misa se calma. Bueno, qué bueno, pues aribawa shkahrika ru bendición ru Dios, porque también kakaj tachre Dios siempre rikasle mal puita necesidades. Que lo también hola comunidades de otros sectores como Shubirra directivo. Y ahí está el consejo parroquial. Que levante la mano los del consejo parroquial. 1, 10, 12, 20. Bueno, ya. Sectoriales, ¿verdad? Entonces, que un fuerte aplauso, cheque conojelo, cochigural, queridos hermanos. Cojo al jignim la conojel y que su santa misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, nos acompaña siempre. Amén. Amén. Glorifiquemos a Dios con esa vida, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy buenas tardes, queridos hermanos, bendiciones en sus actividades. Buena madre, estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Buena madre has sido tú, con sencillez, creyente y fiel. En tu regazo quiero estar, cerca de ti. Como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo.
Si por ahí se encuentra personal de hermano Juan Felipe con el sonido afuera, por favor apagar para poder nosotros apagar aquí la consola. Si pudieran, por favor, mis hermanos.
Hermanos, pues concluyen el trono. Hermanos, porque ya amal ya que nos haré la información que ya moto o atrás del carro de nuestro párroco. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Seguimos ya nuestra transmisión después de haber finalizado la Santa Eucaristía, presidida por el Padre Antonio Octaviano Sarat Baten. Y nosotros seguimos por acá todavía en el caserío Chubil, Zacapulas, diócesis del Quiché. Saludamos a todos nuestros fieles oyentes a la frecuencia 90.7 y también a través del Facebook Live, el Facebook de Santo Domingo 90.7 FM. Saludamos ahí a todos nuestros fieles oyentes ahí de el Facebook que han compartido nuestra transmisión. Saludos cordiales para ellos. A todos los que nos están visualizando, saludos cordiales. Quiero dejarle el micrófono aquí a mi compañero Jefferson para que él mande los saluditos ahí. Saludos cordiales. Excelente tarde, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, en esta hora de la tarde, siendo las 4:34 en este día 5 del mes de octubre, siendo el día sábado. Así que ya en unos cuantos minutos, en breves, estará nuestro párroco Antonio Sarat Baten allá en lo que es la parroquia de Santo Domingo, Zacapulas. Así que saludamos ahí también a todo el staff de Radio Santo Domingo 90.7 FM, los que incluimos Alexander, Nicolás, Daniel y mi persona. También le enviamos un saludo muy especial a Fidel Reynoso. Por allá se encuentra nuestro gran amigo Fidel Reynoso, así que un gran saludo para Fidel Reynoso, que tal vez nos estará escuchando y visualizando a través del canal 18 de Santo Domingo. Así que saludamos a todos nuestros visualizadores y quienes escuchan a través de la frecuencia de 90.7, también por la plataforma de Facebook y en el canal 18 también. Así es que saludos especiales para todos en esta hora de la tarde. Bueno, nos encontramos aquí en Chubil, Zacapulas. Aquí estamos presentes, también está presente la lluvia y también está presente nuestro hermano San Francisco de Asís, el patrono de esta localidad, el patrono de los animalitos, ¿verdad? De la creación. También es del hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Perro, también el hermano Gato y la hermana Agua. Así que saludamos a todos
También saludamos a Mauricio López, a todos los hermanos, a nuestro párroco Santo Domingo de Guzmán, también a Alo López, buena tarde. Padre, bendiciones por celebrar la misa en honor a San Francisco de Asís. Así que llevamos más de la cobertura en esta hora de la tarde. Bueno, ya en breves minutos seguirá la segunda parte de nuestro programa. En este momento corresponde a la pastoral juvenil. Así que muy buenas tardes. Imposible
imposible para ti. Tú te hiciste hombre y nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, que nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¡Vamos, vamos, vamos! Eres, Señor, el Rey de nuestras vidas. La gran familia de Cristo. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero adorar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Y con este canto, Señor, nos rendimos a tu presencia. Eres el número uno. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero adorar. Quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, yo te rindo todo. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Oh Jesús,
sé que estás aquí. Tú me perdonaste y me sanaste. Caminaba sin sentido, toda mi vida estaba oscura y no podía ver la luz. La vida se agota y mi alma llora. ¿Dónde estás, Jesús? Me arrodillé y clamé al cielo. Jesús, ayúdame. Oh Jesús, sé que estás aquí, tú me perdonaste y me sanaste. Oh Jesús, sé que estás aquí, tú me diste amor y me diste paz. Oh Jesús, gracias por estar siempre con nosotros. La gran familia de Cristo. Caminaba sin sentido, toda mi vida estaba oscura y no podía ver la luz. La vida se agota y mi alma llora. ¿Dónde estás, Jesús? Me arrodillé y clamé al cielo. Jesús, ayúdame. Oh Jesús, sé que estás aquí, tú me perdonaste y me sanaste. Oh Jesús, sé que estás aquí, tú me diste amor y me diste paz. Oh Jesús, sé que estás aquí, tú me perdonaste y me sanaste. Oh Jesús, sé que estás aquí, tú me diste amor y me diste paz. Me diste amor, me diste paz, eres mi todo, Jesús. Y con esta cumbia a evangelizar a todo el mundo. Y nos vamos a Colombia.
yo tengo gozo en mi ser, le canto con el alma, le alabo con mi voz, oh, yo tengo un gozo en el alma, yo tengo un gozo en mi ser, y todo te alaban con gozo, gozo en mi alma, gozo en mi ser, gozo, gozo, el que Dios me da. Gozo en mi alma, gozo en mi ser, gozo, gozo, el que traigo yo. Hoy yo tengo un gozo en el alma, yo tengo un gozo en mi ser, le canto con el alma, le alabo con mi voz, hoy yo tengo un gozo en el alma, yo tengo un gozo en mi ser, y todos te alaban con gozo, gozo en mi alma, gozo en mi ser, gozo, gozo, el que Dios me da. Gozo en mi alma, gozo en mi ser, gozo, gozo, el que traigo yo. Y llegó el gozo de la gran familia. ¡En Cristo! Hoy yo tengo un gozo en el alma, yo tengo un gozo en mi ser, le canto con el alma, le alabo con mi voz, hoy yo tengo un gozo en el alma, yo tengo un gozo en mi ser, y todos te alaban con gozo, gozo en mi alma, gozo en mi ser, gozo, gozo, el que Dios me da. Gozo en mi alma, gozo en mi ser, gozo, gozo, el que traigo yo. Cristo, fuiste y serás por siempre nuestra esperanza y salvación. La gran familia. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás se salvaré. Dame, Señor, tus palabras. Oye, Señor, mi oración. Dame, Señor, tus palabras. Oye, Señor, mi oración.
Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás se salvaré. Dame, Señor, tus palabras. Oye, Señor, mi oración. Dame, Señor, tus palabras. Oye, Señor, mi oración. Le libertad a ese saxo. Has curado mi alma con tus propias heridas. Tu amor y tu bondad me han sanado. Has curado mi alma con tus propias heridas. Tu amor y tu bondad me han sanado. Ahora vivo por gracia del Santo Sacramento. Ahora yo te pido, no me dejes. Has cambiado mi alma con tus propias heridas. Tu amor y tu bondad me han sanado. Ahora vivo por gracia del Santo Sacramento. Ahora yo te pido, no me dejes. Eres tú, Señor, Padre de amor. Ruega sobre mí. Eres tú, Señor, Padre de amor. Ruega sobre él. Eres tú, Señor, Padre de amor. Ruega sobre mí. Eres tú, Señor, Padre de amor. Ruega por el mundo. Oh, 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 oh. Ruega por el mundo. Oh, 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 Has curado mi alma con tus propias heridas. Tu amor y tu bondad me han sanado. Ahora vivo por gracia del Santo Sacramento. Ahora yo te pido, no me dejes. Has cambiado mi alma con tus propias heridas. Tu amor y
madre, estás aquí. Me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre, estás aquí. Y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca, junto a mí. En el silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor. Vive cerca de los hombres del dolor. En las calles de la ciudad, en la gente que trabaja por su pan, vives madre en el hogar de la gente de sencillo corazón. Tú estás cerca junto a mí, en el silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vive cerca de los hombres del dolor. Tú estás cerca junto a mí, en el silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vive cerca de los hombres del dolor. Y por siempre tus hijos te cantan la gran familia de Cristo. Muchos dicen por ahí que tu Dios está lejos de la vida. Él es el cielo y la tierra de mis sueños. Que Él bendice a todos. Una estrella sobre mí. Una estrella sin fin. Se llama Dios Padre. Una estrella sobre ti. Sobre ti. Especial, pues, una vez más, ya Kohokchu y Kohija, nuestro Señor Todopoderoso. Después de la Santa Eucaristía, pues hello a todos los hermanos de diferentes comunidades que van a participar,
esta comunidad de Chubillil. Pues muchas felicidades a esta comunidad que año con año han celebrado lo que es la fiesta en honor a nuestro patrono San Francisco de Asís, por supuesto. Así que van a desear muchas bendiciones, muchas felicidades y muchos éxitos a cada uno de los hermanos de esta comunidad, a todos los hermanos ministeriales, ancianos, en especial también a la junta directiva, lectores, acólitos. Pues haré tu boar Dios y bueno, bendecir mis amados hermanos, también a los hermanos Ricona presentes, algún comunidades invitados, pues hermanos, olicural, pues de que todo también olic la participación de los jóvenes de esta comunidad, también pues van a animar en el nombre de nuestro Señor Todopoderoso a los jóvenes de esta comunidad. Pues van a desear también muchas bendiciones, Chupambre, Kivid, Kikaslemal. Así es que van a proseguir con más de los cantos para Dios, porque para Dios le merece toda honra y toda gloria, mis hermanos. Así que bendiciones también a todos los hermanos, tan Cosquiló a través de la plataforma digitales de TV Santo Domingo, también la Ley Aguacatán, también Producciones Lenchofer, a todos los hermanos Cosquiló a través de la plataforma digitales de diferentes lugares, en Estados Unidos, por supuesto, de diferentes estados en Unión Americana. Así que en esta tarde tan especial vamos a proseguir con más de los cantos para Dios en esta tarde. La cordial bienvenida a toda la juventud
Jesús y María, todo es alegría, mis hermanos, porque donde está Jesús, ahí está María, y donde está María, ahí está Jesús. Vamos a ver una vez más, con Jesús y María, todo es alegría. Fuerte los aplausos, hermanos, vengan los aplausos a nuestro Dios Todopoderoso en esta tarde tan especial. Así que vamos a proseguir con más de los cantos para nuestro Señor Todopoderoso, mis hermanos. Fuerte los aplausos también a nuestra Madre, la Virgen María. Venga los aplausos, hermanos, a nuestra Madre, la Virgen María, por supuesto. Así que en esta hermosa hora vamos a proseguir con más de los cantos para nuestro Señor Jesucristo, pero sin antes también vamos a dejar el espacio a nuestro hermano. Bueno, sí. Muy bien, muy buenas tardes, jóvenes y señoritas, hermanos presentes. A ver, que me levante la mano todos aquellos que tienen frío. Levanten la mano, ¿ninguno? Muy bien, bueno, pongámonos de pie ya. Vamos a ver, empecemos con esos ánimos hacia arriba, porque estoy viendo de que somos jóvenes, pero yo creo que ya tenemos dolores de huesos, ¿verdad? Entonces, en esta linda tardecita ya casi noche, pues vamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, pues danzando, cantando para Él y siempre pues dándole toda la honra a nuestro Señor, ¿verdad? A ver, quiero escuchar un grito de júbilo, a ver. Eso, muy bien, perfecto. Hice esto así, dale palmas. Nuevamente, porque no se escucharon, dale palmas. Otra vez, si el Señor te ha bendecido, dale palma. A ver, otra vez, porque no me convence. A ver, hermanos del coro, nos dicen ahí si convencen esas palmas o no convencen, ¿verdad? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Dale palma. Otra vez y otra vez. Si el Señor te ha bendecido, dale palma. Muy bien, y dice, ahí donde estás parado, mira al que está a tu lado. Solo mírenlo, no le den sonrisa todavía, que no le he dicho que le sonría. Solo véanlo. No sonría, para el que sonría, pues penitencia. Ahí donde estás parado, mira al que está a tu lado. No sonría. Dale una sonrisita. Hoy sí sonríale todo, ¿ves? Si el Señor te ha bendecido, dale palma. Dale palma. Otra vez y otra vez. Si el Señor te ha bendecido, dale palma. Muy bien. Perfecto, ahí estamos, queridos hermanos. En este momento pues tengo el agrado ya de darle la bienvenida aquí adelante a nuestro hermano Ovidio, coordinador de la pastoral juvenil de acá de Chubil. Démosle fuertes aplausos, por favor, que nos viene a dar la bienvenida acá a todos ustedes. Démosle fuertes aplausos, porfa, que el hermano Ovidio viene con frío. No, muy bien, tiempo para él. Muy bien, muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. No almorzaron bien, ¿verdad? Tenían que almorzar muy bien, que para eso está el almuerzo. Ya, no se preocupen. Bien, pues queremos darle desde nuestro equipo juvenil de esta comunidad, queremos darles las bienvenidas, porque el esfuerzo que ustedes hacen al venir acá, recibieron la invitación, pues no es una obligación, ¿verdad? Se les dio la carta y por voluntad propia llegaron hasta acá. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere, porque Dios tocó el corazón de usted en decir, yo voy, y no le agarró la pereza en decir, yo no voy a ir, ¿de qué me va a servir? ¿No, verdad? Porque usted se encuentra acá es porque sinceramente sí ama a Dios. Siéntase, por favor, todos se ponen no de pie, siéntanse, ¿está bien? Muy bien. A los que aman sinceramente a Jesús, que se pongan de pie rápidamente, que diga, yo amo a Jesús. Muy bien, no lo hicieron bien. A la segunda dice que es muy bien. Muy bien, siéntase nuevamente. Yo amo a Jesús. Y fuerte, somos jóvenes, ¿sí? Que viva la juventud.
que viva ese amor de Cristo, de María en nuestros corazones, para que nosotros sepamos lo que significa la fe. Muy bien, agarren fuerza. Para arrancar nuestros motores necesitamos muchas fuerzas. Bien, vamos a decir, cuando ustedes se van a poner de pie, ustedes dicen, yo amo a... Pero fuerte, fuerte, porque Jesús es el que le dio la oportunidad de estar acá presente, de que usted tenga vida. Bien, vamos a decirlo fuertemente. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Yo amo a Jesús! Muy bien, fuertes aplausos para ustedes. Muy bien, muy bien. Pues bien, queremos agradecerle por la oportunidad, por esta oportunidad que Dios nos regala. Y bienvenidos a todos ustedes jóvenes y también papás, mamás, padres de familia, a los jóvenes que quizás dijo algún padre, yo voy a acompañar a mi hijo, a mi hija, al estar presente en esa actividad. Pues bien, sean bienvenidos todos, acomódense, alégrense y con mucha fe y alegría y gozo vayamos a disfrutar esta oportunidad que el Señor nos da en honor a nuestro patrono San Francisco de Asís, que Él nos enseña. Y si más alguno se pregunta por qué hay estas flores, estos adornos naturales, porque por lo mismo, ¿no? Es obvio que a nuestro patrono San Francisco también le gustó la naturaleza. Muy bien, fuertes aplausos para ustedes y muy bienvenidos jóvenes y señoritas. Muchas gracias, mi hermano Ovidio, gracias por la bienvenida. Pues nuevamente sean todos cordialmente bienvenidos. Con Jesús y María. Perfecto. A ver, deme una M. Uy, estamos mal. Muy bien, vamos a pedirle ahí tenemos a nuestro hermano Diego de la directiva que nos prepare cafecito con pan. Yo creo que es lo que necesitamos. O Raptor. Un Raptor, ¿verdad? Muy bien. A ver, una M, una A, una R, una I y una A. A ver, ¿qué dice? A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? Muy bien, claro que sí. Entonces ese tiempo pues lo dejamos para nuestro coro invitado, pues que nos entone unas 2, 3 alabanzas por ahí para que podamos gozarnos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de las alabanzas. Así que el tiempo es para el coro. Fuertes los aplausos, por favor. Muchas gracias, hermanos. En esta tarde vamos a proseguir con más de los cantos para Dios. También la cordial invitación para todos los jóvenes a que pase aquí enfrente para que juntamente vamos a danzar. Vamos a glorificar a nuestro Señor Todopoderoso. ¿Dónde están los jóvenes contentos en esta tarde y noche? Que levanten la mano hacia arriba, los jóvenes animados. La cordial invitación, jóvenes, a que pueden pasar aquí enfrente para que podamos danzar, glorificar a Cristo Jesús, mis hermanos. Así que vamos a ver dónde están los jóvenes. Un grito de júbilo, un grito de victoria, pero más fuerte, por favor. Una vez más, un grito de júbilo. Un grito de victoria. Eso. Muy bien, vamos a proseguir con más de los cantos para nuestro Señor Todopoderoso. Y viene esto para glorificar a Cristo Jesús. Se van a danzar como David danzaba. Dios bendiga a las hermanas franciscanas. Saben cantar, díselo. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo que va a servir. Y como dice, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo que va a servir. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso.
nuestro Dios, el Padre y el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. renovando vidas, La unción, Chubín, Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Zamora, la unción, y que viva Chubín. Como David dijo en su palabra, todo ser que respire, alabe al Señor. ¡Shalom! arriba las manos, una vueltecita, todos un brinquito, Pero todos se alaban. arriba las manos, una vueltecita, todos un brinquito, todos alabando, arriba las manos, una vueltecita, todos un brinquito, todos alabando, arriba las manos, una vueltecita, todos un brinquito, Todos alabando para ti, Señor. Y ese grito de júbilo. Y ese grito de victoria para Cristo. Chubín de fiesta. Para todas las hermanas, a los que nos están visualizando en diferentes lugares, para ustedes, fiesta. Cristo les trae fiesta para que gocen con Jesucristo. La unción de Cristo les trae fiesta para que gocen con Jesucristo. La unción de Cristo les trae fiesta para que gocen con Jesucristo. La unción de Cristo les trae fiesta para que gocen. Somos la unción de Cristo que viene aquí al Rey. Eso, fuerte los aplausos, hermano. Venga los aplausos al Rey de Reyes, amor de los amores, en esta tarde y noche tan especial. A ver, ¿quién es el que vive? Y a su nombre, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Y sus amistades, ¿cómo van? Haremos lo posible para ser buenos hermanos. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Eso, vengan los aplausos al Rey de Reyes, amor de los amores en esta tarde. Así es que vamos a continuar con más de los cantos para nuestro Señor Todopoderoso, mis hermanos. Fuerte los aplausos, vengan los aplausos a los hermanos de esta comunidad que hoy celebrando esta gran fiesta tan especial, año con año, en honor a nuestro patrono San Francisco de Asís. Señor, y yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres el pan de vida, a todos das la paz. El que come de tu carne por siempre vivirá. Eres el pan de vida, a todos das la paz. El que come de tu carne
vida, a todos das la paz. El que come de tu carne por siempre vivirá. Eres el pan de vida, a todos das la paz. El que come de tu carne por siempre vivirá. A ver ese grito de júbilo. Y ese grito de victoria. A ver con la mano arriba todos. Eso. Para los hermanos radicados allá en Estados Unidos, queremos desearle muchas bendiciones y que la paz del Señor reine a cada corazón. Muy bien, muy bien. Fuerte los aplausos, por favor. Gracias, jóvenes. Pues recuerden de que cuando danzamos, cuando cantamos, cuando aplaudimos, no lo hacemos por la comunidad, sino que lo hacemos por nuestro Creador, ¿verdad? Entonces, a ver, levanten todas las manos. Levanten las manos, levanten las manos. Levanten las manos todos los que no se bañaron. Eso, muy bien. Perfecto. Bueno, a ver, ¿quiénes se quieren ganar premios el día de hoy? A ver. Muy bien. Perfecto. A ver, nuevamente, ¿quiénes quieren premios el día de hoy? Muy bien. Bueno, acá damos la invitación a un amigo, pues que nos trae el día de hoy, pues, una participación y nos trae algunos premios durante el transcurso de esta actividad, ¿verdad? Entonces, recibámoslos con fuertes aplausos, por favor. Y el tiempo es para nuestro amigo. A ver, un grito de júbilo, como dicen. Eso, y eso es en honor a San Francisco de Asís. Sinceramente estamos altamente agradecidos porque en esta oportunidad estamos compartiendo con todos ustedes. Y pues es un honor compartir también con todos ustedes los regalos que nos envían los amigos que nos visualizan allá en los Estados Unidos. Y en esta oportunidad pues quiero hacer unas dinámicas. A ver, la primera persona que ven acá conmigo, que sigue la página de Lenchofer MP Producciones. A ver, ¿quién? Primera persona que ven acá. Y le haré una pregunta y le entrego ya sea una gorra o una playera. Que pase adelante, no tengan miedo. Trae su teléfono y queremos ver si nos sigue. Venga, venga, la primera persona. ¿Desde hace cuánto tiempo nos sigue mi amigo? Hace como año y medio. ¿En dónde nos conoció? Por supuesto en las transmisiones. Bueno. Muy bien, entonces, usted escoge. ¿Qué quiere? ¿Toda la bolsa o una? Ahora a él no, le tocará. Bueno, se ha ganado una gorra ahí con el logotipo de Lenchofer MP. Así que esperamos de que la use y que le dé el mejor uso, ¿verdad? Que se queme la gorra y no el cabello. Muy bien, seguimos con una pregunta más. ¿En dónde nació Francisco de Asís? A ver, que venga por acá. Que pase adelante. ¿En dónde nació San Francisco de Asís? Italia, ¿En qué año? 1821.
1821. 1221. 1221, muy bien. Ah, bueno, ¿quiere dar la oportunidad a alguien para que venga a recoger el premio? A ver, ¿quién será esa persona? Vamos a ver. De igual yo estoy acá y como participo acá, de igual es que el premio los merecemos todos los invitados. Así es de que, por favor, a participar. Muy bien, como también nuestros compañeros pueden participar. En esta parte, como yo estoy acá, puedo también decir que puede pasar alguien a decirlo mejor que yo. Y por favor, necesitamos de su participación. ¿Bien? ¿Quién lo sabe? Que pase adelante. Vamos a ver, para este lado, Zacacotzig, si no estoy mal. ¿Cómo se llama la madre de San Francisco de Asís? Vamos a ver. Muy bien. ¿Quién fue la primera? A ver, que levante la mano. Muy bien, hermana Rosa, la conocemos. Pase adelante, hermana Rosa, no tenga miedo. Pase adelante, fuertes aplausos para ella, por favor. Muy bien, ¿cómo se llama la mamá de San Francisco de Asís? Pica. Muy bien, ¿es correcto? Sí, muy bien, fuertes aplausos para ella, por favor. Muy bien, dice que después de que reciba el premio, también tiene otra dinámica, así es de que reciba su premio y el tiempo es para usted. Buenas tardes, jóvenes. Viera que no sé si pusieron atención hoy explicaron todo como de la historia de San Francisco. Quiero preguntar, ¿cómo se llama el papá de San Francisco de Asís? ¿Pedro qué? Tiene dos nombres. ¿Todos escucharon hoy? Hoy habló el hermano Diego. Repite otra vez, Mayra. ¿Pedro de qué? De todas formas la dejamos para él. Muy bien. Siga adelante, joven. Muy bien, muchas felicitaciones a los ganadores, también a la persona quien dijo el nombre de el padre de San Francisco de Asís. Muy bien, seguimos con una última pregunta. Luego dejamos el espacio o terminamos los premios. Vamos a intercalar los premios. ¿Cómo es que se llamaba el papá de San Francisco de Asís? Pedro ¿Y su nombre? Guadalupe. Pedro Guadalupe se llamaba. Muchas felicidades. Muy bien. La primera persona que venga acá adelante y que me diga cuántas plataformas tiene Lenchofer. Páginas. 2. Plataformas, o sea, las redes sociales. ¿Cuántas plataformas? A ver, que venga por acá. Pase adelante sin miedo. Le vamos a regalar una gorra. A ver, ¿cuáles serían las plataformas? Está Producciones Lenchofer en YouTube. Lenchofer MP Producciones. Bueno, siempre lleva las siglas MP al final. Muy bien. En TikTok nos pueden encontrar como Lenchofer MP, como también en YouTube. Muchas felicidades.
y que pase una feliz fiesta de San Francisco de Asís. Entonces, dejamos los micrófonos y seguimos en unos instantes. Agradecemos a Junior por la colaboración que nos ha brindado en patrocinarnos estas playeras y las gorras. Así que es para todos ustedes. No me quedo con ningún... Ya me quedé con una. Muy bien, brindemos los fuertes aplausos, por favor, allí al amigo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿seguimos o paramos? ¿Seguimos o paramos? Muy bien. Brindémosle fuertes aplausos a la comunidad de Zacacotzi, que nos viene a deleitar con una participación en esta tarde. Entonces, la bienvenida es para Zacacotzi. Nuevamente, fuertes aplausos, por favor, para que se quite el frío por ahí, ¿verdad? Muy bien, el tiempo es para ellos. Bien, todos los presentes vamos a presenciar una historia basada en la vida real de un emigrante. Sí, es que estoy pensando viajar para Estados Unidos, es que aquí ya no hay dinero y tenemos mucha necesidad. ¿Y por qué no mejor lo platicamos en familia? Sí, está bien, vámonos.
lleva personas para los Estados Unidos. Bien, solo que en ese viaje tengo dos precios. Tengo uno de 125 que sería el normal y tengo uno de 175,000 que sería el especial. No sé cuál es el que desea. Déjame pensar con mi familia y después regresamos contigo. Ya, pa. Mijo, deja tu viejo que precio junte a 125,000 y yo junte a 175. Mijo, percot kuwak sigla kanse kabe. Va a pensar para ya con empeñar, chuch. Nosotros jerete, saco kowa kibo palabra mamá. Cuatro palabras, cha. Va, está bien, papá. Buenas tardes. Si es así, entonces de una vez saldríamos. Va, está bien. Vas a ti te dan cuenta llorar. A tuco, tuco. Gata tuco, yo quien ven los estados, que van cuenta llorar. Tuco. Apa, amigo. Gata pa, yo quien ve que van cuenta llorar, que vi lo que vi. Va, otra mijo que van cuenta la bien. Basta. Esta mamá ya me voy. Isabela, ya me voy. Te vas con cuidado. Quien venga. Que te tapaba que yo me llovía. Aquí ven, aquí van cuenta. Aquí ven aquí van cuenta. Me tapaba. Cam le what's about it, no panda. Va, entonces lo tomaríamos camino hoy. Sí, está bien, vamos. Va, entonces aquí te quedarías. Está bien, muchas gracias. Hermano, ya llegué. Qué bueno que llegaste, hermano. Hermana, ya llegué. Me da gusto que estés aquí, gracias a Dios. Bien. Salí de mi tierra, a los Estados Unidos. Quería salir adelante. Yo quería prosperar. Le dije adiós a mi madre. Le di un abrazo a mi amada.
tuve que despedir. Siento nostalgia y melancolía al recordar mi tierra natal. Tengo esperanza de que algún día a mi familia pueda abrazar. Siento nostalgia y melancolía al recordar mi tierra natal. Tengo esperanza de que algún día a mi familia pueda abrazar. Muy bien. Brindémosles nuevamente fuertes aplausos, por favor. Gracias por esa participación tan bonita, ¿verdad? Y aprovechando, ¿verdad? Mandamos inmensos saludos para aquellos que nos están sintonizando en las diferentes plataformas digitales, como también saludos a nuestros hermanos que están en la Unión Americana. Pues fuertes abrazos desde acá, mis hermanos. Esperemos en Dios pues que algún día, algún momento pues volvamos a volver a verlos acá nuevamente, ¿verdad? Y disfrutarnos también en estas fiestas patronales, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por esa participación, San José Sacacotzi. En este momento, a ver, nuevamente, pongámonos de pie, por favor. ¿O ya están cansados? Pregunto si ya están cansados. Muy bien, bueno, dice, mi mano está llena de su bendición. Como dice, mi mano está llena. Uy, 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 estamos apagados, mis hermanos. Vamos otra vez. Mi mano está llena. Mi mano está llena. Al hermano que abrace, bendito será. Al hermano que abrace, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Nuevamente, a ver si el coro me acompaña ahí, por favor. Vamos a ver, vamos a hacerlo más dinámico y a movernos un poquito más porque yo siento que estamos tiesos por el frío, ¿verdad? Pero que eso no sea excusa, ¿verdad? Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Al hermano que abrace, bendito será. Al hermano que abrace, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Mi pie está lleno de su bendición. Mi pie está lleno de su bendición. Al hermano que parte, bendito será. Al hermano que parte, bendito será. Mi pie está lleno de su bendición. Mis ojos están llenos de su bendición. Mis ojos están llenos de su bendición. Al hermano que vea, bendito será. Al hermano que vea, bendito será. Mis ojos están llenos de su bendición. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Perfecto. Gracias, mis hermanos del coro, por el acompañamiento. Bueno, a ver, ¿quién quiere escuchar el tema del día de hoy? El tema que nos trae preparada nuestra hermana. A ver, levanten la mano todos. Levanten la mano los que no se bañaron. Esos son bastantes. Perfecto.
recibamos con fuertes aplausos, por favor, a nuestra hermana Flor. Fuertes aplausos, por favor, que nos trae algo muy especial en esta linda noche. El ángel Gabriel anunció a María diciendo: Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pasó por aquí y tocó mi corazón. Cristo pasó por aquí y fuertes aplausos. Con su palabra de fuego, palabra de vida, palabra de luz, palabra de amor, palabra de paz, palabra de Dios. Con su palabra de fuego, palabra de vida, palabra de luz, palabra de amor, palabra de paz, palabra de Dios. Amar es vivir, más amar es más vivir, y sin amor es morir. Amar es vivir, más amar es más vivir, y sin amor es morir. Cristo pasó por aquí y tocó mi corazón. Cristo pasó por aquí y dio pues. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. De fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. Venga, 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 venga a la fiesta. Ay, ay, ay. Venga,
Fuerte los aplausos ahí para la hermana Flor. Ahora voy a presentar a los artistas, a los dos que están aquí que me acompañaron. Diga su nombre. Yo soy el hermano Lobo. Aplausos al hermano Lobo. Diga su nombre. Yo soy el hermano Francisco. Aplausos al hermano Francisco. Bueno, aquí el hermano Lobo vino a representar a todos los animales que